Capítulo 11, el paradero de la intención asesina. Los gritos de batalla de los monstruos resonaban como truenos. Ignorando el sudor que goteaba por mi cuerpo, respondí al coro amenazante con un tranquilo vendaval de ataques. Estábamos en un extenso campo de batalla en los pisos profundos. Después de atravesar el laberinto por un tiempo, tomamos posiciones en la parte superior de una escalera. La decisión se basó en una de las condiciones de batalla de Ryusan. Siempre usa el terreno. Al igual que los laberintos en la capital del agua, los que se encontraban entre las paredes anillo en el 37º piso eran de varios niveles. Los techos de las habitaciones eran terriblemente altos, y para avanzar tenías que subir y bajar escaleras sin fin. En este momento, estábamos luchando contra monstruos desde lo alto de una de esas escaleras. No hacía falta decir que a los monstruos les costaba mucho atacarnos desde abajo y era igualmente difícil defenderse de nuestros ataques desde arriba. Teníamos la ventaja geográfica, es decir, estábamos utilizando la diferencia de altura para nuestro beneficio. Yaga. Gara. Balanceé un garrote de piedra blanca sobre un Loup-Garou que quedó momentáneamente expuesto. Para el monstruo con cabeza de lobo en el escalón por debajo de mí, fue como si el arsenal del calabozo, que le robé a él mismo, fuera oscilado hacia abajo desde lo alto sobre mi cabeza. A pesar de que trató de protegerse con sus brazos, el garrote le rompió la cabeza y el cuerpo, alcanzando su piedra mágica. Sin siquiera esperar a ver su cuerpo derrumbarse en cenizas, arrojé el agrietado arsenal del calabozo e inmediatamente saqué la espada del aventurero muerto. La empujé con precisión en la piedra mágica de la oveja calavera que se abalanzó sobre mí en un instante, casi como si predijera su ataque. Observa bien a tus enemigos. Ryusan me había dicho que observara y evaluara a los monstruos. Eso me permitiría actuar tácticamente, pero lo más importante, compensar las lesiones y otras desventajas físicas con mi ingenio. Cuando los observaba cuidadosamente, podía ver que los monstruos debajo de nosotros no sabían cómo atacar. El pasillo y la escalera en la que estábamos parados eran inusualmente estrechas para el 37º piso, lo que nos permitía limitar a 2 el número de enemigos contra los que teníamos que luchar. Los cadáveres se estaban acumulando al ritmo de sus aullidos enfurecidos. Todo lo que teníamos que hacer era darles una buena patada a los monstruos que se acercaban descuidadamente. Eso fue lo que le hice a un hombre lagarto de élite que atacó con un rugido irritado. Una fuerte patada en la mandíbula lo mandó a volar hacia atrás, derribando a los otros monstruos en la escalera mientras caía y finalmente se rompió el cuello. Mi brazo derecho tiende a flotar. Eso fue algo más que Ryusan me dijo. Observé la oleada de monstruos ascendiendo por la escalera y muy intencionalmente sin miedo, pánico o tensión esperé mi oportunidad, y ataqué. Guga. Mi empuje aterrizó en el centro del abdomen del monstruo. El Loup-Garou gritó y se transformó en una niebla de ceniza. Puedes hacerlo. Puedes ver. Puedes atacar. Puedes volar. Si ponía en práctica los consejos de Ryusan, podía luchar. Comparadas con las batallas en tierra plana, los movimientos de los monstruos eran mucho más limitados aquí. Di un salto mental. Su rango de movimiento limitado significaba que podía guiarlos en cualquier dirección que me sirviera mejor. Y poder guiarlos significaba que mis predicciones podían acercarse bastante a la premonición. Miré a los monstruos que rugían precipitándose hacia mí, apunté y actué. Corté hacia abajo en diagonal el cuello del hombre lagarto que lideraba la carga, enviándolo a volar. Al instante, 2 Loup-Garou esquivaron el cadáver y vinieron hacia mí. Invertí mi oscilación y hundí la espada en el pecho del monstruo lobo a mi derecha. Cuando el que estaba a mi izquierda deslizó sus afiladas garras hacia mí, las repelí fácilmente con la bufanda de Goliat envuelta alrededor de mi brazo izquierdo. Una sacudida de dolor brotó de mi brazo hasta mi cráneo. Ignorándolo, oscilé la espada en un arco apretado. Incluso si no era capaz de matar a mi enemigo de un solo golpe, trataba de que mis movimientos fueran los mínimos posibles. El Loup-Garou venía hacia mí desde un lado ahora, y mi espada cortó su pierna, haciéndolo perder el equilibrio. Inmediatamente lo golpeé con la empuñadura. Sangre salió de su nariz cuando mi poderoso golpe cayó sobre su rostro en el aire. Terminando ensartado por algo que apuntaba a mí. Era una estaca de hueso, uno de los proyectiles de larga distancia de una oveja calavera que se escabulló por detrás. La oveja se congeló por un segundo cuando su ataque perforó al Loup-Garou en lugar de mí, y aproveché la oportunidad para lanzarle mi espada.
Vislumbré el arma atravesando su cráneo y su piedra mágica incluso mientras desenvainaba a Kugen con mi mano ahora vacía. Miré hacia arriba al Loup-Garou que había saltado silenciosamente sobre mi cabeza como si dijera, te veo, ignore la sorpresa en sus ojos al ser llevado a mi trampa y lo corté por la mitad con Akugen. Acababa de convertir 4 o 5 monstruos en cenizas como si hubiera planeado todo de antemano. ¡Wow! Aquí venía el número 6. No podría detener solo a este Loup-Garou. Entonces, Guhei. Se lo dejé a ella. Ryu-san arrojó una daga desde su posición en el pasillo detrás de mi espalda. Su sincronización fue impecable. La lanzó exactamente cuando salí del camino de la daga. Mientras el monstruo se retorcía, con su ojo atravesado por la daga de mi increíble compañera en la retaguardia, hundí mi daga en su pecho. Volé lo usé. Guiar al enemigo. Era algo que Ainz me había enseñado. Las personas se vuelven más fáciles de leer cuando ven una oportunidad. La guardia está más baja cuando el golpe final está cerca. Tu mayor oportunidad se encuentra cuando estás más vulnerable. Entonces los guías para que intenten un golpe letal. En ese momento, estábamos hablando de batallas 1 contra 1. Pero gracias a las instrucciones de Ryu-san, lo había ampliado para abarcar a todos los enemigos. Lo había planeado desde mi golpe final mientras observaba y evaluaba todos sus movimientos. Luego, al usar el terreno, los atraje a propósito y limité sus opciones. Estaba leyendo todo el campo de batalla y manipulándolo. Mi entrenamiento con Ainz se había combinado con los consejos de Ryu-san. Las enseñanzas de la princesa de la espada y tempestad se habían entrelazado. En el segundo en que me di cuenta de eso, el mundo se expandió ante mí. Esa momentánea sensación de omnipotencia pareció haberme dado poder. Lamentablemente, no tenía tiempo para disfrutar la experiencia. Pero ahora sabía que podía volverme aún más fuerte. Esa convicción brilló en mi pecho, y antes de darme cuenta, mi garganta estaba vibrando. Excelente. Cuando el grito de guerra de Bella, que rivalizaba con el de los monstruos, resonó en sus oídos, Ryu susurró una palabra de admiración por el estilo de batalla actual del chico. Esto es crecimiento, no, es un gran salto. ¿Pero puede crecer aún más? No era solo que estaba absorbiendo las cosas rápidamente. Ryu pudo ver que tendía a poner en práctica su consejo con seriedad. Si bien se destacaba en corregir sus puntos débiles, sin embargo, no parecía capaz de hacer más de lo que ella le había dicho. ¿Qué podía hacer con eso? En este momento, él estaba escuchando sus consejos y aplicándolos. Tampoco abandonaba los conocimientos básicos. Pensaba en cómo desarrollarlo por su cuenta. Aunque Ryu no lo sabía, era muy similar a lo que había hecho para desarrollar Argovesta a partir de sus propias habilidades. En ese caso, había pensado y experimentado por su cuenta. Eso era esencial en un aventurero. Había señales de que esto sucedería. Los dramáticos eventos que condujeron a su avance al LV4, incluida la reunión con los Xenos y el encuentro con su digno oponente Asterius, lo habían cambiado. Ahora, las condiciones extremas de los pisos profundos lo estaban obligando a dar otro salto. Si no se fortalecía, solo la muerte esperaba. Empujados a este infierno, las crueles fauces de la muerte lo obligaban a crecer. Ryu entrecerró los ojos como si estuviera mirando una luz cegadoramente brillante. Lo estaba viendo matar a un monstruo cuando lo escuchó el rugido de los monstruos desde el fondo del pasillo detrás de ella. Era una manada de hombres lagarto de élite. Ryu-san. Se giró hacia ella, gritando de sorpresa. El pasillo en el que estaban ahora no tenía túneles que se bifurcaran. Habían quedado atrapados en un ataque de pinza. Temiendo por Ryu, quien todavía estaba arrodillada e incapaz de moverse libremente, comenzó a dirigirse hacia ella, pero ella lo detuvo con una orden brusca. Crane-san, concéntrate en tus propios enemigos. Pero... ya no puedo apoyarte. No tendré tiempo para vigilarte. Estos eran los pisos profundos. Simplemente no podía seguir dejándole las batallas a Bella mientras esperaba en la parte de atrás. Ella había sabido todo el tiempo que, en un equipo de 2 personas, llegaría un momento en que la retaguardia tendría que dar un paso al frente y luchar. Ahora había llegado ese momento. Su rostro estaba tranquilo a pesar de las gotas de sudor causadas por el dolor en su pierna. No puedo ser una carga para ti. También tengo que luchar. Ryu le dio la espalda a Bella y adoptó una postura de batalla.
Con los monstruos presionando hacia él, Bell no tenía tiempo para dudar. Todo lo que podía hacer era continuar luchando en lo alto de las escaleras y confiar en Ryu. ¡Wow! Colocó sus manos sobre la espada en su cintura mientras los hombres lagarto se acercaban. Era la espada de acero que había tomado de los aventureros fallecidos. Era hermosa, probablemente forjada por un herrero atraído por las armas del lejano oriente. Hecha de materiales reunidos en el calabozo, su cuchilla era tan afilada como siempre. Sosteniéndola del lado izquierdo de su cadera, Ryu se dejó caer sobre una rodilla mientras enfrentaba a la manada de monstruos. Los hombres lagarto miraron con recelo a la elfa arrodillada en el suelo. Estaba completamente inmóvil, con ambas manos en la vaina. Para los monstruos, era un comportamiento extraño. Se detuvieron por un momento ante su presa que todavía estaba como estatua, luego se precipitaron todos a la vez. El hombre lagarto en la delantera se dirigió hacia ella, con la intención de dividirla por la mitad con su espada larga de piedra. Incluso alguien que no estuviera familiarizado con la esgrima se habría dado cuenta que lo estaba esperando. Cuando el monstruo se precipitó imprudentemente hacia ella, Ryu desató su respuesta. Yaga. Guala. Ryu se movió violentamente, y hubo un destello plateado. Tan pronto como el hombre lagarto entró en el rango de ataque, ella rápidamente desenvainó la espada y cortó a su enemigo. Una enorme nube de cenizas llenó el aire. Los otros hombres lagarto se quedaron boquiabiertos ante los restos de su compañero que había sido cortado por la mitad, con piedra mágica y todo. Kaguya, tomé prestada tu técnica. Ryu había usado un desenvaine rápido, una habilidad de la que su compañera de batalla del lejano oriente se había enorgullecido. Con la pierna lesionada, Ryu estaba casi inmovilizada. Por lo tanto, había renunciado a moverse y, en cambio, se enfocó en contraatacar. Era la única estrategia de combate que le quedaba disponible. Cuando volvió a colocar la espada en su vaina, los confundidos hombres lagarto cargaron hacia ella rugiendo. Entrecerrando los ojos, desenvainó la espada de nuevo y rasgó sus piedras mágicas antes de que sus espadas de piedra pudieran alcanzarla. Sin importar cuántas veces atacaban, el resultado siempre era el mismo. Tan pronto como uno entraba dentro del alcance, ella lo cortaba. Debido a que el pasillo era tan estrecho, solo dos podían atacar a la vez. Y ella tenía la habilidad suficiente para defenderse con una espada en cada mano, de modo que la montaña de cenizas creció el doble de rápido. Los deslumbrantes ataques plateados que realizaba con cada parte de su cuerpo, excepto su pierna derecha, cayeron dentro del territorio de los ataques de cuchilladas. Si Kaguya estuviera aquí, probablemente diría que la pongo a dormir. Había aprendido la habilidad de su amiga, pero no era tan buena como la original. Aún así, era suficiente amenaza para los monstruos de los pisos profundos. En el momento en que se acercaban en un intento de abrirse paso, el destello de su espada los acababa. Era casi como magia. La certeza de sus ataques hizo que los monstruos se estremecieran y vacilaran en sus ataques. Y cuanto más dudaban, mejor. Cuanto más tiempo pudiera comprarle a Bella, más de sus propios enemigos podría eliminar. A estas alturas ya debería ser capaz de eliminarlos sin su apoyo. Su estrategia funcionaba precisamente porque estaba lidiando con monstruos de los pisos profundos altamente inteligentes. Pero justo entonces saltó. Un sonido desagradable convirtió su corazón en una alarma. Incluso antes de que viera la profunda grieta dividir la pared directamente a su lado, ya había saltado. Tan pronto como lo hizo, un brazo enorme salió de la pared y se balanceó hacia abajo a través del aire precisamente donde Ryu había estado parada. Un barbarian. Ryu hizo una mueca hacia el monstruo de gran tamaño que había engendrado. Tenía dos cuernos retorcidos y afilados colmillos y garras. El monstruo guerrero era tan feroz como un hombre lagarto de élite o un loup-garou. El ataque sorpresa del barbarian, exasperantemente cronometrado, hizo que Ryu tropezara en su postura de desenvaine rápido, y entonces el barbarian siguió con otro golpe. Gawa. Una larga lengua serpenteó desde su boca. Incapaz de moverse rápidamente, Ryu no pudo evitar completamente la lengua. Su espada se deslizó de sus manos. Gritos de guerra resonaron de inmediato. Encabezados por el barbarian, los hombres lagartos se precipitaron hacia Ryu. Justo cuando los monstruos iluminados por el resplandor fosforescente estaban a punto de tragarse a la elfa. Guía. Bell corrió para bloquearlos.
Habiendo acabado con sus oponentes al otro lado de las escaleras, ejecutó una patada voladora con todas sus fuerzas. Con los huesos de su pecho se rompiéndose por la fuerza del golpe, el Barbarian cayó hacia atrás, aplastando a los hombres lagarto detrás de él. Aún así, Bell no se detuvo. Desenvainado a Kugen, cayó sobre los monstruos colapsados. La sorprendida Ryu hizo lo mismo, levantando la espada que había dejado caer y zambulléndose en los monstruos como si fuera uno de los suyos. Yaara. Ga. Go. Ji. Salpicados con fuentes de sangre, los monstruos gritaban sin cesar. Ignorando sus gritos, Bell y Ryu oscilaron hacia abajo sus cuchillas afiladas una y otra vez sobre los pechos de sus enemigos. Sabían que no podían permitir que ninguno se levantara de nuevo. La escena, dos aventureros apuñalando furiosamente a los monstruos una y otra vez, no tenía ni un ápice de refinamiento, era primitivo, incluso extraño. Con sus mejillas pintadas con la sangre de sus enemigos y sus ojos abiertos de par en par, se movían con frenética desesperación. No podían permitirse dejar ninguna piedra mágica sin remover en esta batalla en la que habían arriesgado sus vidas. Cuando los brazos del último monstruo terminaron de convulsionarse y finalmente se quedaron inmóviles, el pasillo quedó en silencio, aparte de los jadeos de ambos aventureros. Los ojos azul cielo y los ojos rojo rubí reflejaban las desaliñadas figuras del otro. Ryu lentamente separó sus labios. Descansemos un poco. ¿El Juggernaut? Sentado con la espalda contra la pared, repetí el nombre. Estábamos en una habitación pequeña con una sola entrada. La forma extraña de la habitación estaba tan lejos de un cubo como se podría una cueva de roca, sería una analogía más precisa. Después de dañar las paredes, Ryu-san y yo descansamos por segunda vez desde que llegamos al 37º piso. Sí, escuché que así se llama después de que todo terminó, por supuesto. Mientras estábamos atentos a los monstruos, nuestra conversación se dirigió hacia el horrible monstruo del 27º piso, el que tenía las horribles garras que nos siguió hasta aquí. Fue después de que perdí a mis amigas y me vengué cuando Seal me acogió. Una figura vestida de negro apareció ante mí, probablemente un mago. Su descripción me sorprendió. Un mago de negro, ese tenía que ser Felsan. Entonces Felsan contactó con Ryu-san hace años. Tempestad, nunca debes hablar del Juggernaut que encontraste en el calabozo. Ambos habían hablado en un callejón en una noche oscura y lluviosa. Felsan había ido a advertirla, dirigiéndose a ella por su apodo. En ese momento, nadie conocía su verdadera identidad. Nunca debes ser convocado de nuevo. Si cumples tu promesa te dejaremos libre. Tomaremos en cuenta tus logros en la familia Astrea y no procesaremos tus delitos. Con nosotros, quiso decir la administración superior del gremio o incluso Urano-sama. Estaba diciendo que gracias al edicto de Urano-sama, el gremio solo había cumplido su deber básico de incluirla en la lista negra, pero no había tratado de localizarla. Según Ryu-san, ella asintió en silencio en respuesta a la advertencia, y Felsan se derritió en la oscuridad. Si el mago era un mensajero privado, eso significa que el gremio sabía de la existencia del monstruo. Lo más probable es que actuara bajo el mandato del dios Urano, quien le reza al calabozo. Ryu-san parecía haber adivinado la verdadera identidad de Felsan. La miré mientras se apoyaba contra la pared, exhausta. Estaba perdido en mis propios pensamientos. Así que incluso Felsan estaba preocupado por ese monstruo o esa calamidad que apareció ante Ryu-san 2 veces. El Juggernaut. Acaricié mi brazo izquierdo destrozado mientras susurraba su nombre. Mientras pensaba en que era mucho más aterrador que cualquier otro monstruo que había encontrado, una pregunta en mi mente se hinchó hasta el punto en que ya no podía ocultarlo. Ryu-san. Lo que dijo el hombre llamado Jura. Me había estado molestando desde que escuché al domador decirlo. Para salvar tu preciosa vida. Sacrificando a tus amigas, finalmente pudiste expulsar al monstruo. Estaba seguro de que eso fue lo que dijo. ¿Qué pasó ese día cuando todas en la familia Astrea murieron excepto Ryu-san? ¿Cómo sobrevivió? ¿Qué pasó con el Juggernaut que encontró esa vez? ¿Lo mató? Jura había dicho que lo expulsó, ¿eso significaba que todavía podría estar vivo? Esas eran las preguntas que circulaban en mi mente cuando le pregunté qué pasó. No pude evitar preguntar. Ryu-san no respondió. Sus labios sellados solo devolvieron silencio, aunque su puño comenzó a temblar por estar tan apretado. Cranail-san, enemigos. Múltiples rugidos resonaron en el pasillo desde la distancia.
Desde atrás, vi a Ryusan levantarse. La seguí en silencio, incapaz de hacer mi pregunta por segunda vez. Él estaba vagando. Exhaló un aliento caliente. Trozos de su caparazón se desprendieron de su cuerpo y cayeron al suelo. Las garras en su pata izquierda captaron la débil fosforescencia en la pared, brillando con un extraño púrpura oscuro. El oscuro laberinto estaba en silencio ahora. Los otros monstruos contenían la respiración colectivamente por miedo a él, asegurándose de no cruzarse en su camino. Solo el sonido de sus pasos sacudía el aire. El monstruo que los dioses y aventureros llamaban Juggernaut deambulaba por el 37º piso. Sus heridas eran profundas. Dentro de él existía una inteligencia completa que se podría llamar pensamiento. Silenciosamente revisó su cuerpo con esos ojos inteligentes. La articulación inversa de su pierna derecha había sido cortada. Todavía podía saltar, pero su movilidad se había desplomado comparado con cuando estaba en buena forma. La velocidad extrema que aterrorizaba a los aventureros ya no era posible. Su brazo derecho había sido arrancado por esa enorme llamarada. No quedaba rastro de ella. La amenaza mortal que había destrozado su brazo había impactado todo el lado derecho de su cuerpo, y la mitad del caparazón de reflexión mágica que servía como su armadura se estaba desprendiendo. También faltaba la mitad de su cola. Todo su cuerpo estaba dañado. Sus heridas eran severas. Eventualmente, estaría inmovilizado. No le importaba. Se desintegraría de todos modos. Sin que nadie se lo dijera, era consciente de eso. Lo entendía. Los Juggernaut eran criaturas de corta duración. Su mayor peculiaridad, lo que los distinguía de otros monstruos, era su falta de una piedra mágica. Quizás todo su ser podría considerarse como una enorme piedra mágica. Su incomparable fuerza y agilidad eran producto de eso. Su potencial variaba según la zona en la que engendraban. Cuanto más profundo era el piso, más fuerte era el individuo. Algunos eran tan fuertes que podrían acabar con toda una familia como la familia Astrea, o aplastar a todo un equipo de aventureros de primera clase. Incluso si un Juggernaut perdiera la cabeza en la batalla o su pecho fuera atravesado, continuaría destruyendo. Solo cuando su cuerpo entero fuera aplastado su vida finalmente llegaría a su fin. El precio de esa fuerza extraordinaria era la desintegración natural después de un cierto período de tiempo. Como esculturas hechas de hielo, se hacían añicos ruidosamente. El primer Juggernaut pudo haber sido masculino o femenino. Desconocido para la raza humana, este niño de la calamidad se retiró a una esquina después de matar a la familia Astrea y se convirtió en cenizas. Sus vidas tenían un límite de tiempo. Eran una especie fugaz de monstruos destinados a quemarse como estrellas fugaces. Y así, los planes del domador Jura, que también intentó poner a un Juggernaut bajo su control, estaban destinados a fracasar. El Juggernaut no dejaría ni una piedra mágica ni ningún botín. No quedaría ni un solo rastro de su vida. Nacido al servicio de su madre, erradicaría los elementos que la amenazaban y luego desaparecería del mundo y de la memoria de su gente. Por lo tanto, la masacre era lo único que le daba sentido a su existencia. El Juggernaut no pensaba en su vida como vacía. Tampoco se veía a sí mismo como lamentable. Las emociones para sentir esas cosas no existían dentro de esta criatura recién nacida. Pero su cuerpo ardía como las llamas del infierno. Esa presa blanca. Ese ser que siempre se levantó de nuevo, sin importar cuántas veces fue aplastado. Ese hombre que perdió su propia sangre y carne solo para darse la vuelta y comenzar a destruirlo. Esas llamas blancas que le habían enseñado a temer. No podía perdonar esto. No podía aceptarlo. Permitirlo sería lo mismo que negar el significado de su propia existencia. Perdería la razón de haber nacido en este mundo. Solo eso entendía instintivamente. Era horrible, detestable, atroz. Era lo único que no podía soportar. Podría ser olvidado por el mundo, su vida podría desaparecer en un instante, pero debía cumplir el propósito de su nacimiento. Sus esperanzas eran deformadas, sus oraciones retorcidas. Pero para el Juggernaut, lo eran todo. Como si simpatizara con sus pensamientos, el collar alrededor de su cuello pulsaba con luz. Alimentaba sus impulsos destructivos, como si estuviera manejando sus emociones o haciéndolo actuar sin control. La voz de su madre era distante ahora. Ignoró esa voz, que repetidamente rogaba algo de él. Él puso su propia voluntad primero. Ese fue el efecto secundario del ítem mágico de Jura.
Aunque no debería haber sido así en un ser que servía como anticuerpo para el virus invasor, su sentido de identidad era feroz. El apóstol de la muerte, cuyo único propósito era la masacre, no se dio cuenta de que el interés propio ahora lo controlaba. La poderosa intención asesina ahora centrada en una sola presa fue suficiente para hacerlo independiente. El Juggernaut actual, que no era esclavo de la voluntad de su madre, estaba preparado para morir en el cumplimiento del deber. Había sido liberado. Liberado del deseo moribundo de Jura, pero más que eso, liberado de la voz del calabozo. El apóstol de la muerte que erradicaba a la materia extraña del calabozo había renacido como un monstruo cuyo propósito era perseguir a un solo humano hasta el punto de la locura y matarlo. Y entonces. Mataría a esa cosa, nada más. Absolutamente, sin duda, lo mataría. Con ese ferviente deseo ardiendo en el centro de su ser, el Juggernaut se acercaba lenta pero seguramente a su presa. Al mismo tiempo, su intención provocó un irregular que incluso el calabozo no había previsto, un irregular tan grande que fue más allá de sus habilidades dadas al reino de la evolución. No tenía brazo derecho. En ese estado, no podría matar a la presa blanca. Necesitaba un brazo. Necesitaba garras para asesinar a esa cosa. Los ojos carmesí del Juggernaut pulsaron débilmente. Al siguiente instante, estaba atacando a su propia especie. Un coro de gritos fue seguido por las reverberaciones de la destrucción, y luego el sonido de la masticación. Los ruidos resonaban siniestramente en la retorcida oscuridad del calabozo.